Saludos cordiales una semana más en este programa Cara a Cara de Voz Populi, donde les llevamos temas de actualidad. Saben que nos gusta tratar temas que les interesen, aparte de la política, de la economía, y hay uno que imagino que les ronda la cabeza desde hace un par de semanas. Verán, después del incendio de las dos discotecas de Murcia, ya saben, La Fonda y Teatre, mucha gente se preguntó y le rondaba la cabeza, ¿estamos seguros cuando salimos a cenar, a comer a un restaurante, que alguno también se ha incendiado, luego hablaremos de ello? ¿Estamos seguros cuando vamos a celebrar un cumpleaños a una discoteca, en ese ocio multitudinario al que tan aficionados somos los españoles? Bueno, pues para hablar de este tema, que es un tema importante, hemos traído a alguien que sabe bastante del asunto, porque es la gente que vigila nuestra seguridad. Carlos Baón, presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada. Encantado de tenerle con nosotros. Encantado. Bueno, por ir al grano, ¿cómo es posible, ustedes que son los que controlan la seguridad y los aforos y tantas otras cosas, que un local, estamos hablando de Murcia, que un local, unas discotecas, estén obligadas a cerrar por orden de cierre municipal desde enero del 22 y se quemen en septiembre del 23? ¿Cómo es posible eso? Bueno, el incendio puede ser un hecho causal, bien por imprudencia de las personas que en el interior, por los miembros del local, o porque existe alguna deficiencia o falta de seguridad en los elementos estructurales que tiene el local. En este aspecto de Murcia no se sabe muy bien cuál ha sido la causa fundamental, si ha sido a causa de los elementos estructurales del local, bien que no cumplía las medidas de seguridad contra incendios, del documento básico. Las famosas salidas de emergencia. Sí, o que los elementos constructivos no son los elementos adecuados, o los que marca la normativa de seguridad contra incendios, que tiene que tener una resistencia al fuego, que tienen que ser elementos no ignífugos, después los extintores y los elementos, si depende del aforo, tienen que tener unas medidas tanto de evacuación como de medidas constructivas que puede ser riego automático de techado o de una boca de riego o extintores. O sea, por ejemplo, los locales, en el caso de restaurantes que tienen menos de 50 comensales, no necesitan salida de emergencia. Menos de 100 comensales. Menos de 100 comensales. La salida de emergencia sería la puerta de entrada, siempre que abre hacia el exterior, y 50 si abre hacia el interior. Es interesante, estos datos que nos estaba ofreciendo el señor Baón son muy interesantes porque vamos a ciegas, o sea, somos un pueblo mediterráneo que nos gusta disfrutar de la vida, de la compañía de los nuestros, y a veces no nos preguntamos a dónde vamos y qué nos ofrecen, ¿no? En el caso de las discotecas de Murcia, yo les he dicho intencionalmente que eran dos discotecas, pero realmente solo había un local administrativamente hablando, que se llamaba Teatre, porque el dueño del local, el señor Isla, que ahora está imputado, quiso dividir en dos ese local, hizo La Fonda, pero lo hizo de forma ilegal. Y ha estado funcionando casi año y medio de forma ilegal. Entonces la pregunta es, como policía municipal, antes que como presidente de uno de los sindicatos mayoritarios de la policía local, ¿esto es habitual en España? Sí, bueno, no es habitual, pero si hay discotecas o restaurantes que la documentación que han presentado luego lo cambian, bien porque quieren sacar más rendimiento al local o bien porque les interesa a ellos por el aforo. Si esos elementos estructurales que hacen no son adecuados o no cumplen la normativa y las administraciones no son competentes, cuando por ejemplo, una inspección, tanto municipal por algún técnico o por miembros de la policía local, detectan esa anomalía, la administración tiene que ser beligerante y cerrar esos locales de manera muy rápida, porque puede pasar que se produzca cualquier hecho fatal, bien por un aforo, bien por un incendio. O sea, porque el Maíz Arena, por ejemplo, no fue por un incendio, hubo muertos por tema de aforo. O sea, sí, son cosas diferentes. Las discotecas de Murcia, el siniestro fue por un tema de estructura del local. En el Madrid Arena fue por una negligencia de aforo. Una negligencia de aforo, que se disparó el aforo y aquello acabó pues verdaderamente mal, con muertos, y bueno, acabó como ustedes saben que acabó. La pregunta es, año y medio ilegal, pero año y medio en terreno alegal para el Ayuntamiento de Murcia, porque hemos sabido esta semana que en marzo hubo una inspección sanitaria de un local que en teoría es ilegal. ¿Esto se da? ¿Puede haber no comunicación entre administraciones? Digo, entre una misma administración, entre la Concejalía de Urbanismo y la de Sanidad, por poner un ejemplo, ¿se suele dar? Sí, bueno, se puede dar esos fallos. También lo que la administración, cuando decreta un cese,
tiene que comunicárselo a la policía, tiene que comunicarlo para que ellos hagan el seguimiento de ese cese. La policía, al ver que incumple el cese, debe informar a la administración para que la administración ejecute el precinto. Es que el cese de actividad no es un precinto, el cese de actividad es que te ordenan... Es un acto administrativo. Sí, te ordenan que ceses y en caso de que tú no cumplas con lo que te están diciendo, a lo mejor has incumplido la normativa, has incumplido no tiene licencia, las medidas de seguridad, contra incendios, puede ser cualquier defecto que te digan que tienes que cesar la actividad hasta que subsanes ese defecto, que puede ser bien de documentación o bien de medida de seguridad o de puertas de emergencia. En caso de que tú lo incumplas o bien o no cumples lo que te están diciendo, el requerimiento, y sigues abierto, sigues ejerciendo la actividad, la policía debe informar a la administración y esta, como se incumple el cese, ejecutar el precinto. En el momento que se ejecuta el precinto, sí que puede incumplir, en caso de incumplir el precinto, estaríamos hablando de un delito contra la autoridad. O sea, que claro, el caso es que no estaba precintada. Estas dos discotecas no estaban precintadas, ya saben, era una sola, pero se intentó dividir en dos el local. Una de ellas, creo que es la Fonda, la que tenía anfiteatros tipo teatro, para entendernos, que tenía solo una salida, que al final se convirtió en una ratonera, y en uno de los reservados murieron, creo que fueron las 13 personas, en uno o en dos en concreto, porque no pudieron salir, ¿no? Se supone que la Policía Municipal de Murcia, compañeros suyos de Murcia, informarían al ayuntamiento. Esto no cabe que en año y medio no hubiera ningún atestado, esto no cabe en la imaginación alguna, con lo cual es un poco responsabilidad de los, valga la redundancia, de los responsables políticos no haber actuado a tiempo, ¿no? Sí, aquí seguramente los técnicos de la administración, del ayuntamiento, tengan una responsabilidad en el aspecto de que no han hecho ese seguimiento de ese cese, como se debe hacer para ejecutar luego el precinto del local en caso de que incumpla el cese. Entonces, la administración sí tiene en este caso, va a tener también, va a tener judicialmente algún problema seguramente. Bueno, ya lo decía el alcalde Ballesta de forma premonitoria. Yo creo que ya en aquel momento, el mismo domingo, sobre los rescoldos de lo que fueron las dos discotecas, ya dijo: aquí se va a investigar, caiga quien caiga, decía el alcalde Ballesta. Bien sabía el alcalde Ballesta de qué estaba hablando, ¿no? Sí, seguramente sí. Vamos a hablar, estamos con Carlos Baón, presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada, y estamos hablando del incendio de Murcia, sí, pero también vamos a hablar luego del Burro Caniglia en Madrid, el famoso restaurante este de Ciudad Lineal, en el que de repente, bueno, se empiezan las llamas a funcionar y hubo 3 muertos porque no lograron salir todos los comensales del restaurante, que es algo que nos parece inédito y además impactante, porque todos pensamos que se puede salir corriendo, pero bueno, no fue tan fácil. Vamos a hablar de 2 cosas, de las que están en el fondo del debate que se ha abierto a raíz de estos 2 siniestros, el del Burro Caniglia y sobre todo el de las 2 discotecas. Las bengalas y la decoración cargada, vamos a decirlo de forma fina, mucho plástico, mucha planta de plástico. ¿Esto es así? Sí, todos los locales tienen que cumplir el Código Técnico de Edificación, así como el documento básico del sistema contra incendios. Todos los materiales y todos los sistemas de emergencia tienen que cumplir la normativa que existe en este momento. Entonces, sobre el papel todos los locales lo cumplen, porque cuando ellos presentan la declaración responsable, hay un técnico que dice que esa normativa se está cumpliendo. El deber del ayuntamiento es comprobar que esa normativa, como él dice el técnico, se está cumpliendo. Ahí puede haber una disfunción porque muchas veces los técnicos no van a comprobarlo. Ya. Firman directamente la documentación porque la carga cae sobre el técnico, sobre el ingeniero que firma que están cumpliendo la normativa. ¿Qué puede pasar? Pues que el técnico no vaya a comprobar que efectivamente la decoración que han puesto es efectivamente ignífuga y adecuada para el local, para el establecimiento, o 2, que el local, después de conseguir la declaración responsable, de darle acta, modifique luego sin que comunique al ayuntamiento la modificación del local. Puede pasar las 2 cosas. Es decir, que pongan los tiestos después de decir que no había ese tiesto, ¿no? Claro. Y que no se pongan cortinajes con barniz ignífugo como la norma establece, ¿no? ¿Es así? Claro, puede pasar las 2 cosas. Una, que no hayan ido a comprobar esos elementos, o que lo haya modificado a posteriori de que la licencia ya esté autorizada. O bien que no tenga licencia y lo haga directamente ilegal, y entonces puede pasar. ¿Será más de lo que creemos? Había algunas informaciones, se lo pregunto al señor Baón, porque había algunas informaciones de urgencia en las horas y los días posteriores al siniestro de las 2 discotecas que dicen: en España no pasa más porque Dios no quiere. Típica frase nuestra. ¿Esto es así o es una exageración? Bueno, es una exageración, pero sí puede pasar. Sí hay veces
que los locales sí que incumplen la normativa. Entonces, es más de los propios propietarios de los locales los que regentan, que muchas veces por el tema de aforos o por el tema de la cocina en vivo, quieren, bien por los aforos, ganar más dinero y puede incumplirse pues, una medida en caso de que haya cualquier incidente en una avalancha, como ha pasado, o un incendio. Las medidas de emergencia que hay en los locales no son efectivas ni la salida de emergencia, y entonces puede pasar que gente se queda atrapada en una zona. Nosotros, por ejemplo, hemos detectado en un local que ahora se lleva mucho, son las fiestas privadas en unas habitaciones, donde hay un colchón. Unos reservados, sí. Sí, donde hay un colchón, que no son ignífugos a veces. Entonces, fuman en cachimbas y ese carbón puede encender el colchón. Y si esa habitación tiene un aforo de 2 personas y hay una fiesta privada de 20 personas, en caso de que cualquier incidente se produzca de fuego allí, pues esas 20 personas prácticamente van a fallecer. Nos está diciendo Carlos Baum una cosa que les habrá pasado igual desapercibida, Carlos Baum, presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada, que es la cocina en vivo. ¿Qué es la cocina en vivo? Se preguntarán. Bueno, pues es eso que nos gusta a todos, que cuando vamos con varios amigos, que nos pongan un chuletón encima de una piedra, fileteado, o que venga alguien con un soplete y nos lo brasee. ¿Eso tiene peligro? Si lo hacen bien y cumplen las medidas de elaboración correctas, tanto que no haya elementos estructurales y de fuego y lo hagan de una manera adecuada, no corre peligro. Pero si hay una mala manipulación, si el alcohol se puede caer al suelo, cualquier cosa, sí puede haber peligro, claro. Es una manipulación de fuego, al fin y al cabo. ¿Pero no se han detectado situaciones de emergencia de llamar a los bomberos, o sí? ¿Tienen ustedes constatado esto? No, normalmente, que yo dé conocimiento, no, pero bueno, son incendios a lo mejor que pueden ser sofocados con extintores y no van a mal. Muchas veces, a lo mejor, muchos locales que tienen incendios pequeños, ellos mismos pueden sofocarlos. Pero bueno, puede haber incendios en la cocina, las cocinas, por ejemplo, los extractores tienen que tener unos elementos de seguridad también, tiene que estar limpieza, porque, como ha pasado en muchos establecimientos, se han quemado las cocinas, los extractores, se ha ido el fuego para arriba, que normalmente la sartén, lo que pasa en casa, que muchas veces son accidentes domésticos, que echamos agua, por ejemplo, para taparlo, y lo que hace el aceite pues es saltar y puede quemar la campana. Muchas veces lo que pasa en los locales, en los establecimientos, en los restaurantes, puede pasar como un accidente doméstico, que no sabemos manipular en caso de que haya un riesgo, con que salte el aceite, que haya fuego, no sabemos manipular ese fuego y puede producir un accidente, tanto en un establecimiento como un accidente doméstico, que suelen pasar que se queman las campanas. De hecho, en el Chistu, hace poco, hubo un incendio en el Mesón Chistu, aquí en Madrid, muy famoso. Hubo en la cocina por el extractor. Otra de las cosas que vimos al día siguiente del siniestro terrible con 13 muertos en Murcia, en las discotecas La Fonda y Teatre, son vídeos de cómo se celebraban las fiestas. Ya saben que es un local de asistencia sobre todo de población latinoamericana que trabaja en España, en Murcia, y que les gusta mucho, bueno, pues un tipo de su cultura de celebración, que tiene mucho que ver con las bengalas, no solo la suya, también la nuestra, y lo hemos importado. Y vimos esos vídeos en los que mucha gente, en la pista y fuera de la pista, encendían bengalas. ¿Las bengalas son un problema o no? No, yo creo que no. Los locales ahora mismo de ocio de Madrid, cuando en los reservados sí suelen utilizarse bengalas, pues pasa que sí que ser bengalas adecuadas que suelen ser bengalas que no producen fuego, vamos, son bengalas frías, sí, se llama. Efectivamente, son así. Entonces, si tiene los elementos adecuados, no debería producir defragaciones, las bengalas. Carlos Baum, ha sido un placer tenerle con nosotros para aclararnos varias cosas que teníamos pendientes sobre no tanto el siniestro de las discotecas La Fonda y Teatre en Murcia, que también, sino para aclararnos si estamos seguros cuando salimos. Bueno, ¿estamos seguros sí o no? Sobre el papel sí. Bueno, pues estamos seguros cuando salimos a cenar o a tomar una copa, así que tómenselo con tranquilidad, que bueno, los siniestros ocurren, la vida tiene estos imponderables, pero bueno, el señor Baum nos tranquiliza con sus palabras. Hasta la semana que viene, ha sido un placer, como siempre.